gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante con la palabra de Dios. En el capítulo 15 se nos quedaron unos versitos ahí que tengo que terminarlos y los voy a rellenar con pláticas tanto de Pedro, porque Pedro de aquí ya hay un silencio de su vida. Ya no se menciona mucho el hermano Pedro, el apóstol Pedro, pero vamos a rellenarlo con pedacitos porque nomás son 1, 2, 3, 4, 5, 6 versitos y lo voy a rellenar, excuse me, lo voy a rellenar con la plática del matrimonio de Pedro. Un poquitito, porque lo quiero traer porque aquí Pedro ya desaparece. Ya no sabemos más de él. ¿Qué te ha escrito? Sabemos ya después que él escribió esas cartas de primera de Pedro, segunda de Pedro. Pero déjenme decirles una cosa primero. Sabemos de Pedro, así ya después me queda un poquito de tiempo para estos versos que me quedaron ahí del capítulo 15 de los Hechos, verso 36 al 41. Sabemos bien todo y lo vamos a leer para que mire la gente que no estamos fabricando. Nosotros no somos fabricadores de cosas falsas. Nosotros lo leímos, lo creímos porque Dios lo dice. Lo respetamos, lo enseñamos y predicamos. Vamos a ver la suegra de Pedro. Y yo me pregunto, ustedes saben bien que nosotros los hombres, no todos, cuando se habla de la suegra, entra un susto. Uy, no me hables de mi suegra, ¿verdad? La mayoría de los hombres decimos así todo el tiempo. Pero fíjate que yo nomás he sido casado una vez con mi esposa. Gracias a Dios que todavía estamos vivitos y coleando ahí los dos. Los dos tenemos 68 años, los dos. Ella está un poquito delicada de sus huesitos, pero gracias a Dios que yo todavía estoy un poquito mejor de los huesos. Y le puedo ayudar a mi santa esposa. Pero volviendo para atrás, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro o por qué Dios escribió de la suegra de Pedro? ¿No se pueden pensar ustedes por qué? ¿Qué tiene que ver la suegra de Pedro en las cosas de Dios? Bueno, acuérdense una cosa, que Dios todo lo sabe y Él deja que el hombre, el ser humano, haga lo que Él quiera. Pero cuando Dios te dice stop, alto, te vas a tener que parar. Voy a hacerme esto. Te vas a parar porque te vas a parar. Aquí hay algo también muy grande porque el Señor sabía, Dios Todopoderoso, el Señor, sabía que iba a haber gente mala, maligna, vasos o instrumentos que usa el enemigo de Dios, que es el diablo. Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, y todo lo que tú quieras, lo que Dios le ha dado. Lucifer, ¿verdad? Son nombres que Dios le puso al diablo. Dios sabía las trampas del diablo que iba a hacer en el futuro. Casi todo lo que se escribió es porque Dios sabe el futuro, el presente y el pasado. Y Él sabía que iba a haber gente de esa categoría que iban a echar mentiras, a torcer las escrituras, a tener ideas, como en los tiempos de Abraham por allá. Pues Dios sabe todo. Entonces, Él escribió esto por alguna razón. La suegra de Pedro. Y para que haya suegra, tiene que haber esposa. Y cuando hay una esposa y un esposo, pues hay familia, ¿verdad? Y lo estoy trayendo porque quiero llenar el huequito que me queda, porque nomás tengo 5 o 6 versos del capítulo 15 de los Hechos, y quiero entrar con esto, porque iba a empezar diciendo también que Pedro desaparece de aquí, desaparece de las escrituras del libro de los Hechos, ya no se sabe nada de él. En el capítulo 15 es la última vez que se mira a Pedro. Quizás lo encontremos por ahí, no sé, vamos a leerlo, por eso vamos despacito, siguiendo el camino.
Pero yo sé, y quizá yo estoy equivocado, ¿verdad? Porque me puedo equivocar. Acuérdense una cosa, yo nunca he dicho que soy Dios. No, ni soy perfecto. Yo sigo al perfecto que me hace perfecto. Cristo hace al hombre y a la mujer pecador o pecadora perfecto. Cristo hizo a Pablo perfecto cuando se convirtió a Cristo. Pedro es el apóstol más faltoso de la tierra, pero Cristo lo hizo perfecto. Ante los ojos de Dios, Pedro, Pablo, Juan, todos eran perfectos. Ante los ojos de los humanos, nosotros miramos que son faltosos. Y por eso es la diferencia. Ante Dios es lo que cuenta todo. Ante la humanidad somos los peores lagartijas, ¿sí? Entonces vamos a leer unos cuantos capítulos y versos y voy a hacer hincapié. Suegra. Los yernos se asustan en veces con las suegras. Y como hacen cuentecitos, chistecitos, de que la suegra ni en el café, y que la suegra que este otro. Pero déjenme decirles a todos ustedes, ¿ok? Sin esa suegra tú no tuvieras a tu santa y buena esposa. ¿Sí? Por esa suegra y por ese suegro, tú tienes a una buena mujer, a una esposa. ¿Ves? Entonces, hay que respetar, hay que querer, hay que amar a las suegras, claro que sí. Ahora, cualquier suegra es mala, si quieres decir así, porque tú eres malo. Yo digo una cosa, los papaces y las mamaces van a defender a la hija, al hijo, ¿cómo se dice? A palo y espada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los amamos a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y la suegra va a estar sacando las uñas mientras tú no abuses de tu esposa o de tu esposo. No hay problema. Todos queremos que nuestros hijos o nuestras hijas sean felices. Pero si tú eres un golpeador y un borracho, yo te digo una cosa. Gloria a Dios por las suegras que te brincan, que te pongan una tunda pero buena. Cuando tú quieres pelear, busca un hombre. Busca un hombre. Sí, busca un hombre. La mujer, tú sabes bien que no tiene la fuerza de un hombre, aunque hay unas que sí. Y qué bueno que se sepan defender. Sí. Y por eso te digo. Pero vamos a quedarnos en la suegra. Yo tuve una suegra santa, divina. Antes de venir a Cristo, mi suegra era una persona fina, finísima. Una mina de oro los dos. Yo era el malo, ¿sí? Yo era el malo. Y por eso yo todo el tiempo lo he dicho, a grito abierto. Gloria a Dios por la familia de mi señora, que me recibieron a mojado con las puertas abiertas. Yo tenía 14, 15 años, estaba chavalío. Yo no sabía nada. Entonces, las suegras son buenas, como que no. Respétalas, ámalas, quiérelas. No pisotees a la hija o al hijo porque te van a brincar. Es natural, hombre, es natural. Hay que respetar para que nos respeten. Pero las suegras son divinas. Son buenas suegras. Muy bien. Pero aquí está una que yo me pongo a pensar. ¿Por qué Pedro llevó a Cristo acá a la suegra? Pues porque la quería. A pesar de cómo era Pedro. Pedro era malillas. Pedro era pleitista. Pedro, si tú lo lees, lo de Pedro, lo poquito que hay de Pedro. Pedro era... no se sabía cuándo estaba. Era para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Era lunático, como nos dicen en veces a los que somos lunáticos, que en un momento estamos de un humor y en otro tiempo estamos de otro humor y así, ¿no? ¿Ves? Pero él quería a su suegra, fíjate qué cosas. Gloria a Dios por el hermano Pedro y por su suegra. Óyeme, llevar a Cristo a que la sanara a su casa. A su casa, a la casa de Pedro, donde estaba su suegra.
enferma. ¿Qué tantas veces tú has llevado a tu suegra al doctor? El yerno, yo estoy hablándole al yerno. Nunca. Bueno, es tiempo que empieces. Sí, sí, muchos dicen le estás haciendo la barba y que brown nose y que para acá. No. Estás queriendo a la madre de tu esposa. A la abuelita de tus nietos. Sí, tenemos que quererla. Sí. Y si nos regañan es por algo. Sí. Hay buenas suegras muy preciosas y divinas. Te dio tu hija, te dio su hija. Y te está aguantando, porque tú también tienes malos ratos y malos tiempos. Muy bien, entonces vamos a ir rápidamente. Dice Mateo 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no? Las suegras son muy buenas. Son muy buenas. Hay que seguir alabando y glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dándole gracias por todas las suegras en el mundo entero. Acuérdate, si no hacemos nada malo, ellas son buenas. Y si hacemos algo malo, nos van a brincar. Es natural. ¿Están pecando? No están pecando. No están pecando. ¿Por qué? Porque están pidiendo que los respetemos. Sí. Ella te dice, respétame a mí, respeta mi casa, respeta a mi familia, respeta a tu esposa, mi hija, y todo está bien. O mi hijo, y todo está bien. Y es lo que hacía Pedro. Pedro quiso o quería mucho a su suegra. Acuérdate una cosa que tiene que tener su esposa. Acuérdate una cosa que cuando, en veces, no todo el tiempo, no en todos los matrimonios, ¿verdad? Se muere el esposo o la esposa y ya como que se retira esa amistad. Porque dice la suegra o el suegro o la familia, pues ya no está mi hermano, ya se murió. O ya no está mi hermana, ya se murió. Pero no, eso no se muere, ¿ves? Pero sí pasa. El hombre se vuelve a casar o la mujer se vuelve a casar y entra a otra familia. Y hay familias que sí no se entienden. Habemos familias que entendemos todo. Hay veces que no. No quieres que te juntes con la familia de otra esposa o de otro esposo. Pero acuérdate una cosa, hay sangre, hay niños, hay niñas, hay familia. Y esa sangre todavía está ahí. Hay muchas cosas que debemos de entender bien. Tenemos que amarnos como Dios manda en el matrimonio y respetar lo que la vida nos da. Ahora vamos a ir. ¿Por qué digo que Pedro tenía esposo? Porque Pablo lo dice. En 1 Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9, fíjate lo que dice el hermano Pablo del hermano Pedro. ¿Te fijas? Y es una cosa que dice la palabra de Dios así. Voy a leerlo. Capítulo 9 y está en el verso 5. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Le iba a leer todo del 1, pero no. Es que está en el otro lado. Pero en esta carta, cuando Pablo escribe, había un problemita en la iglesia de Corinto, la iglesia de Cristo que estaba en Corinto. Y criticaban al hermano Pablo. Lo criticaban y todo el tiempo lo habían criticado en su vida diaria de él. Y aquí él se defiende poquito. Entonces, se trata de como que no tenía derecho de recibir pues una ayuda o comida o esto y este otro. Pero acuérdense una cosa, detrás de todo esto está el enemigo de Dios. Y los enemigos de Dios se dejan usar por el enemigo de Dios. Y empiezan a criticar al hermano Pablo. Pero vamos a leer nomás el 5. Dice así, esa es la defensa de Pablo. Dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. La palabra mujer se refiere a esposa, no se confundan. ¿Ok? No van a creer que nomás está diciendo de ir a levantar a una mujer y llevársela. No. La palabra mujer, si usted ha leído cuando Abraham le dice al mayordomo: ve, búscame una mujer, una esposa para mi hijo Isaac. Y no dice esposa, nomás dice la mujer de Isaac. Esto significa esposa. Así que no malentiendan, porque hay mucha gente que malentiende.
Entonces dice aquí el apóstol Pablo, en el verso 5, primera de Corintios capítulo 9, verso 5, dice: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor Jesucristo? Y Cefas es Pedro. Ahí está en primera de Juan. En el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 42, ahí es donde Cristo le dice: tú eres Pedro y te serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Ok? Entonces ya establecimos que Pedro trae a su esposa porque el hermano Pablo dice, miren, los apóstoles tienen sus esposas. Los hermanos del Señor Jesucristo tienen sus esposas. Aún dice Pedro o Cefas, como dice aquí, tiene su esposa. Yo no tengo derecho a traer una esposa si yo quisiera. Y Bernabé también. Dice, todos tenemos derecho. Tenemos derecho de predicar, tenemos derecho de comer, de beber, de tener una esposa. Yo no soy diferente, dice Pablo, a los demás apóstoles. Si yo me quiero casar, yo puedo buscar una mujer y que sea mi esposa, una esposa. Bernabé también, si él se quiere casar, puede traer una esposa. ¿Ok? Entonces, aquí miramos que el hermano Pedro, el apóstol Pedro, el que le llaman la roca, la piedra, el primer hombre que predicó el primer sermón mundialmente en la iglesia de Cristo en Jerusalén. El primer mayordomo, el primer predicador, el primer pastor, como tú lo quieras, el primer encargado en la iglesia de Cristo, sí. Eso no es problema. Pedro es un trabajador como cualquier otro de nosotros que predicamos la palabra de Dios. Es todo. Pedro nomás está obedeciendo como Moisés cuando le dijo a Dios, vete para atrás, allá a Egipto, y ve y háblale al rey Faraón y le dices esto y este otro y este otro. El pueblo no era de Moisés o Israel no, era Dios. Y claro que Dios usa a los hombres y las mujeres para enseñar la palabra. Sí, las mujeres también enseñan, sí. ¿Qué hizo María Magdalena? ¿Que no fue la primera mujer que fue y llevó la noticia de la resurrección? María, la madre de Cristo, léelo, ahí está. Predicó, enseñó, habló, como tú le quieras llamar, hizo un sermón o como tú quieras, ahí está. En Lucas 1:46, ahí está. Todo lo que ella dice. Está enseñando, está predicando, está hablando. Claro que la mujer tiene su lugar, su puesto que Dios le dio. Sí. Pero la mujer puede enseñar también, ¿por qué no? Sí. Más adelante en el libro de los Hechos vamos a ver diaconisas. Y nadie habla de eso. Sí. Yo no tengo problema de que Pedro sea el primer hombre que predicó. Yo no tengo, Pedro no me salva. Pedro me trajo la forma de cómo Dios me perdona los pecados. Pedro fue el primero, fue el primero. Que la roca, que la piedra, sí. Yo soy piedra, yo predico, yo enseño. Pero yo no perdono pecados. Yo no soy el dueño tampoco. Es Cristo el dueño. Y Pedro es igual. Lo que tú eres como hombre, Pedro es igual. No es el dueño. Muy bien. Entonces déjenme darle de voladita porque quiero terminar. Entonces ya hemos visto que Pedro traía a su esposa donde quiera que él iba predicando la palabra de Dios. Ahora, vete para primera de Pedro capítulo 5. Fíjate lo que dice en el verso 13. Un verso nomás. Y te voy a decir rápidamente. Muchos dicen que no había iglesia en Babilonia. Hombre, la gente caminaba, traficaba para allá también y para donde quiera. ¿Que no vino el rey Nabucodonosor a llevarse a todos los judíos desde Babilonia a Jerusalén? ¿Llevárselos como esclavos? ¿Qué le cuesta a Pedro? ¿Qué no dijo Cristo? Vayan por todo el mundo, que Babilonia no es parte del mundo. Que no había gente ahí que necesite el evangelio, la salvación que Pedro iba a llevar. No se malcorten. Denle la honra y la gloria y el poder de Dios. El poder de Dios está donde quiera, hasta lo último de la tierra.
sea predicado la palabra de Dios. Ahora fíjate lo que dice en el verso 13 de Primera de Pedro capítulo 5. Fíjate lo que dice. Te dije esto porque hay mucha gente que dice que en Babilonia no había iglesia. ¿Cómo que no hay, hombre? No seas así. Dice, la iglesia, está hablando el apóstol Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida, juntamente con vosotros o con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Dónde está Pedro? ¿De dónde manda estos saludos? Lo voy a leer rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo. La iglesia que está ¿dónde? En Babilonia. Es una iglesia elegida por Dios. Claro, todos hemos elegido por Dios a ser salvos. Y luego dice, juntamente con ustedes, a donde escribió. Con ustedes también son elegidos. La iglesia es elegida por Dios aquí en Babilonia, juntamente con ustedes, los que están allá, donde se mandaron estas cartas, que están en el capítulo 1, verso 1 en adelante, ahí está. Léalo, ahí está. ¿A dónde se mandaron estas cartas? Ahora fíjate, la iglesia que está en Babilonia elegida. ¿Elegida qué? ¿Para ser salva? Sí, todo el mundo está elegido por Dios ser salvo. Juntamente con ustedes y Marcos, mi hijo, les mandamos saludos. Aleluya, gloria a Dios. Ay, Padre Santo bendito. Qué bueno, qué bueno. Es nomás esto que iba a traer de voladita porque el tiempo era muy largo para estos versos. Entonces, ya dije que aquí desaparece, hay un silencio en la vida del apóstol Pedro. Sí. El último capítulo del 15 habla del concilio donde él estaba presente, donde él estaba presente en esa junta. Es una junta en Jerusalén, guiada por Dios Padre, por Dios Hijo, por Dios Espíritu Santo. Porque había un problemita. Ahora, dice el verso 36 del capítulo 15 de los Hechos, el principio de la iglesia de Cristo. Dice así, quiero terminarlo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Te fijas? Vamos, le dice Pablo a Bernabé. Brother, let's go. Vamos a visitar las iglesias de ¿quién? Todas las iglesias de los hermanos, dice. Lo voy a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado que la palabra del Señor, no basura. No basura. Aunque había basura de otras religiones ahí. Sí, había muchas religiones, como hoy en día, predicando otro Jesús, otro evangelio. Como hoy en día. Sí. Los apóstoles batallaron con estas falsas doctrinas. Sí. Mismo Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 4, dice, en los últimos días el Espíritu dice claramente que vendrán ¿qué? Hombres perversos y traen y enseñan doctrinas de ¿qué? De demonios. Y es lo que tenemos hoy en día. Es lo mismo. Es los mismos demonios que estaban allá en Jerusalén o alrededor de las ciudades de ahí, donde había gente habitada ahí, que habitaba humanos. Ahí hay espíritus malos, sí, pero está el Espíritu Dios Todopoderoso. Y el que abre su corazón al Dios Todopoderoso es salvo con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero vamos a seguir adelante. Recuerda, estamos hablando de la iglesia de Cristo, el principio, la doctrina santa y pura. Con esto aquí no te equivocas. Nomás haz todo lo que está aquí escrito. Entonces ya hemos visto que la palabra del Señor, para ver cómo están. En todas las ciudades había la iglesia de Cristo. En todas las ciudades que ellos habían predicado. Habían sembrado la semilla santa divina que perdona, salva, y si somos fieles nos vamos al cielo.
37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿Te acuerdas de Juan? El que tenía por sobrenombre Marcos. Este fue el que se devolvió. Y aquí entra una estillita. Aquí entra una estillita mala. Y luego dice el 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí el hermano Pablo dijo, no. Yo no lo quiero around me. I don't want him around me. ¿Por qué? Porque se devolvió allá. ¿Te fijas? En la iglesia de Cristo hubo un desacuerdo. Sí. Entre dos hermanos. Sí. Hoy en día es lo mismo también. Es lo mismo. Ahora, ¿están bien o están mal? Bueno, vamos a ver qué dice Dios. Y luego dice el 39. Y hubo tal desacuerdo, que es grande. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Búscate un mapa, ahí está Chipre, ahí en el mapa. Está arribita de Jerusalén. Y luego dice, 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y me pregunta, es la de siempre, ¿a cuáles iglesias? Está hablando en general, en plural, no dice iglesia. A las iglesias de Cristo en cada ciudad. ¿Y las religiones que tenemos hoy en día? ¿Qué? Las religiones que tenemos hoy en día. ¿De qué estás hablando? Que las religiones que tenemos hoy en día, en 2017, como la ortodoxa, la romana católica, los bautistas, los sabatistas, los testigos de Jehová, los mormones, los metodistas, luteranos, presbiterianos, la iglesia de los presbiterios. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué es eso? Pues basura. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, de las iglesias de Cristo. Aquí la basura no entra. Si tú te fijas, aquí no hay basura. No. ¿Esas son iglesias de Cristo? No son iglesias de Cristo. No. ¿Que creen en Cristo? Pues podrán creer en el que quiera. Creen en Santo Claus también. Creen en Blancanieves. Creen en el jinete sin cabeza. Creen en el cuento de los tres marranitos y el lobo. Ellos creen muchas cosas. Creen en imágenes. La iglesia de Cristo no cree en imágenes. Estamos hablando de la verdadera iglesia de Cristo, la que fundó Cristo. En Jerusalén y alrededor. Una cosa que quiero hacer hincapié, porque tengo tiempecito. Aquí no dice que Pedro fue a Roma. Aquí ya desapareció Pedro, el apóstol Pedro, de acuerdo a lo que yo he leído. Quizás me lo encuentre más acá, no sé. Vamos a leerlo y si lo encontramos, pues gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero aquí, pienso yo, digo yo, a lo mejor estoy mal, entra Pedro otra vez, no sé, pero vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí desapareció Pedro. Entonces, desde el capítulo 1 tenemos 15 capítulos. ¿Qué? Ni un verso siquiera que diga que Pedro fue a Roma. O que Pedro, o escrito. O que Pedro fue el primer papa romano. Yo no he leído, son 15 capítulos. Viene siendo como, mira, yo hice un estudio de los hijos de María y José. 4 libros. 4 evangelios. 4 gospels. 4 escritores diferentes. 4 escritores hijos de Dios escribieron que María tuvo hijos con José y hijas con José.
¿Se equivocarían? Está escrito. Bueno, nosotros estamos leyendo la escritura de Dios. Por eso lo creemos, porque está escrito de los hijos de José y María y las hijas. Oh, hay muchos libros que dijeron que no. Pero esos libros no cuentan. Por eso yo les digo a todos mis enemigos, estudia la Biblia y lo que tú practicas o crees o te enseñan o enseñaron o tú enseñas, esté seguro que tú tienes el respaldo de las escrituras, porque yo te voy a pedir escrito todo, todo, todo escrito por Dios. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, ya hemos visto nosotros que la iglesia de Cristo empezó en Jerusalén. Gloria a Dios. Y que la iglesia de Cristo Jesús es la única, está escrito. Es la única que te puede dar el plan bíblico para el perdón de tus pecados. Si es que quieres entrar al cielo, eso tienes que quererlo. Si no quieres entrar al cielo, no hagas nada de lo que está escrito. Sigue adelante, como un burrito sin mecate. Sigue adelante, cree lo que tú quieras, menos crees lo de Dios. Yo sé, no lo crees. Odias a Dios, ¿sí? Así que vamos a terminar el capítulo 15 de los Hechos, el principio de la iglesia de Cristo, y vamos a entrarle al capítulo 16, donde ya más o menos, según se dice aquí, que es el segundo viaje de Pablo. ¿Ves? Ahí es donde dice la palabra de Dios en las letras grandes del 15:36 arribita, dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Pero vamos a seguir adelante en el capítulo 15. Entonces, ya hemos dicho, Pedro, casado, sí. Pedro tenía suegra, sí. Pedro tenía hijos, sí. ¿Dónde estaba Pedro? Yo les dije al principio que yo les iba a enseñar. Hay que estudiar la Biblia para que no seamos engañados. Todo lo que tú oigas con tus oídos y creas con tu corazón, tienes que estar seguro que Dios lo dijo y Dios lo apoya. Si Dios no lo dijo y si no está escrito, automáticamente viene del diablo. A Dios no se le olvidó. Así que estudia la Biblia, estudia la Biblia. Vamos a seguir adelante, porque vienen más cosas de tribulación en la iglesia de Cristo. Acuérdate, vamos a entrar a un tiempo, a una era en que empezó The Antichrist, el anticristo. Y ahí es donde se va a quebrar una taza y cada quien para su casa, hablando espiritualmente. Pablo les dice bien claro, y es una profecía. Pablo, cuando dice eso, se convierte en un profeta de Dios, porque se cumple. Entonces, si tú te quedas en el, ¿cómo le dicen? En el patrón, cuando están cortando un vestido o un sur o un pantalón, ¿verdad? Ese le llaman el patrón. Sigue el patrón. Hay que seguir las escrituras de Dios. No más las escrituras. Sí. Nos podemos equivocar al leerlas. Sí, nos podemos equivocar al leerlas. Dios lo sabe. Dios nos perdona. Solamente está que digamos: perdóname, Señor Padre. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname, Señor Espíritu Santo. Y nos perdonan, pero ya no lo volvemos a hacer. ¿Está
como la mujer, hombre. Mira, la mujer adúltera, yo les he preguntado a mucha gente, familiares míos, de la Iglesia de Cristo, de católicos romanos, familiares míos. Yo tengo mucha familia católicos romanos, mucho. Yo tengo mi cuñado, que es una linda persona. Mi cuñado va 7 veces. 7 veces va a misa. Empieza a las 5, dice. Todos los días. Y yo lo amo mucho a mi cuñado. Sí. Pero ¿está fuera de la doctrina de Cristo? Sí, está fuera de la doctrina de Cristo. Y tiene mucho anhelo. Mucho anhelo de aprender de las cosas de Dios. Mucho corazón. Pero él dice: yo no dejo mi religión católica romana. Le digo, está bien. Esto, lo de Dios, es voluntario. Tenemos libre albedrío. Y lo que estaba diciendo de la mujer adúltera, que les he preguntado a todos. Y yo te pregunto, pero si lo digo ya, pues ya no te voy a preguntar, ¿verdad? Pero lo tengo que decir. Cuando los judíos malos, pecadores, vinieron a Cristo, le dijeron: hemos encontrado a esta mujer en el hecho, en el acto de adulterio. Y Moisés nos ha permitido a nosotros apiedrar a tales mujeres. ¿Ellos estaban diciendo la verdad o estaban echando mentiras? Porque Cristo no les dijo: ustedes son unos mentirosos. Moisés nos dijo eso. Cristo estaba de acuerdo con ellos. Entonces, si ellos estaban bien, ¿por qué Cristo les dijo: el que esté limpio de pecado, que arroje la primer piedra? ¿Estaban bien? Es cierto que Moisés, o Dios, ordenó a Moisés que esas mujeres fueran apedradas, muertas, apiedradas, cuando se encontraban en el hecho que no que te platicaron, no, en el hecho de adulterio, que fueran muertas, apedradas. ¿Estaban diciendo ellos algo cierto, en verdad, o estaban echando mentiras? Porque ¿es cierto o no es cierto? Sí, es cierto que Moisés ordenó eso al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué Cristo les dijo? Si es cierto, ¿por qué Cristo les dijo: ok, el que esté limpio de pecado, arroje o aviéntele la primer piedra? Órale, throw the first rock. ¿Verdad que tampoco? ¿Estaban pecando ellos o no estaban pecando? ¿Ves? Por eso yo les digo a todos ustedes: estudien la Biblia y pídanle a Dios que se le revele. Te lo voy a decir para que sepas. Por eso yo hago hincapié: estudia la Biblia, y cuando Dios mire que tu corazón quiere aprender de Él, nomás de Él, nadie más, de Dios, Él te va a dar. Ellos estaban bien, pero al mismo tiempo estaban pecando. ¿Sabes por qué estaban pecando? Porque dejaron la mitad de la versión de Dios. Deuteronomio capítulo 32, ahí está. Ahí búscalo, 21, 22, ahí está, verso 32, 31 por ahí. Capítulo 22 de Deuteronomio. Fíjate lo que dice Dios. Ahora mira, ahí dice Dios: cuando se encuentre un hombre y una mujer en el acto de adulterio, mueran los dos. Y estos malditos trajeron nomás a la mujer. Allí estaban pecando, y por eso Cristo les dice: el que esté libre o limpio de pecado, que arroje la primera piedra. Porque Cristo sabía que estaban diciendo la mitad nomás de lo que ordenó Dios, Jehová Dios, o Yahvé, o Elohim, de esa ley. Dijo Dios 2, no nomás 1, y ellos traban a 1. Entonces Cristo dijo: estos caranchitos están usando el verso de Moisés, y es cierto, pero nomás traen a ella, y al hombre lo dejaron allá. Y por eso les dice Cristo: ok, el que esté limpio de pecado,
Tire la primera piedra. Cristo les dijo, ustedes saben bien que no están aplicando todo bien. Ustedes dejaron al hombre. Son dos, no más uno. Ahora, yo voy a decir esto yo. ¿Podía haber sido un hijo de ellos? ¿Podía ser uno mismo de ellos del grupo? ¿Ves cómo Dios nos enseña? ¿Qué cosas no lo de Dios? Qué bonito lo bonito, ya yo me gozo. Estaban aplicando la mitad nomás a la mujer. Y Dios dice, mueran los dos. Aleluya, gloria a Dios. Dios me los bendiga, Dios me los cuide, Dios me los guarde. Adelante, adelante. Estudia la Biblia. Estudia la Biblia. No me vengas aquí con payasadas y con... Estudia la Biblia y arrodíllate, híncate, que te sangren las rodillas pidiéndole a Dios sabiduría, poder, gozo, alegría, salvación, perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. Dios me los cuide, Dios me los guarde en Cristo Jesús. Jesus love you, the Father love you, the Holy Spirit love you, and I love you too. In Jesus' name, amen.